noches, bienvenidos una vez más a Puerto Cultura. Vamos a compartir, como todos los sábados, una noche de diálogo, pensamiento, acercándonos a la vida de otro de nuestros invitados. En este caso, Gianni Vattimo, y vamos a violar en este programa la norma de hacer en piso, con público, la entrevista, porque la agenda de nuestro invitado es lo suficientemente complicada como para haber aceptado una propuesta diferente. Entrevistamos a Gianni Vattimo en la Casa Nacional del Bicentenario y vamos a escuchar a uno de los pensadores más importantes de estos tiempos. Nació en Turín, Italia, en enero de 1936, en el seno de una familia modesta. De niño vio la guerra y la vivió. A los 23 años, después de licenciarse con una tesis sobre el concepto de hacer en Aristóteles, partió solo a la montaña y abordó la lectura de Heidegger y Nietzsche, las dos grandes aventuras filosóficas de su existencia. Un primer paso de lo que 20 años más tarde, este cristiano sin iglesia y comunista sin partido nombrará el pensamiento débil. Es el filósofo que ha luchado durante toda su vida contra la rigidez de la objetividad y de los absolutos que nos aprisionan. El profesor itinerante por el amplio mundo. El hombre político. El parlamentario europeo. Señoras y señores, con nosotros, Gianni Vattimo. En el programa tenemos la costumbre o por lo menos es una clave. Yo creo que en el comienzo están siempre las claves de una vida. Y a mí me gustaría un poco comenzar esta entrevista que vos nos hables de tus orígenes, ¿no? De tu niñez, las raíces en el sur, la guerra, la inmigración. Eso lo cuento con placer porque, bueno, cuando uno habla de sí mismo, siempre como conoce la historia, es contento. Pero estos orígenes me son, como son lejas en el tiempo, obviamente, me retornan con afecto, efectivamente. No, yo nací en Torino. Pero mi papá era un policiero, pequeño policiero, inmigrado del sur a Turín en el comienzo decimos en los años 20 del siglo pasado. Se casó con mi mamá, que era una costurera. Una costurera. Cuando ella tenía 26 años y mi papá tenía ya 40, porque como funcionario de policía no tenía el derecho de casarse demasiado temprano. Ajá. Tenía que ser, quindi se casaron y dopo 10 años, inmediatamente 2 años después, nació mi hermana y en el 36 nací yo, en Turín. Pero mi papá se murió en 37, como no existía todavía la penicilina, los antibióticos, se tomó una pulmonitis, una pneumonitis. Una pulmonía. Una neumonía. E quindi después io crescí con mi mamá e mi hermana e una tía, la tía Angiolina, que era una señora que nunca se había casado, había tenido un amor infeliz cuando era joven, pasó, por ejemplo, los años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Turín, sola, viviendo no muy lejos de un lugar donde se fusilaban los partisanos, es decir, que la mañana era despertada por ta. Estamos hablando, cuando hablamos de los partisanos, hablamos de Turín, del norte de Italia, y hablamos del periodo final de la guerra, 43, 44. 44, 45, sí, ese era el periodo cuando los alemanes ocuparon Italia. Estaban ya là como aliados, pero cuando el rey desautorizó, sacó el poder a Mussolini, se dieron cuenta que tenían que defenderse de los italianos también. Esa fue una etapa que agudizó en realidad el riesgo bélico, ¿no? En la zona... Sí, es decir, yo no sé, efectivamente fue un error de Mussolini de aliarse con Hitler al comienzo. Él lo hizo, creo, básicamente porque pensaba participar a compartir los avantajes de la victoria, pero claro, la victoria no fue. Quindi ha sido un poco, no sé, hoy se hace mucho revisionismo también sobre Mussolini en Italia. Yo me acuerdo que efectivamente la gente en 38, 39, 40, cuando yo tenía 4 años, era básicamente muy fascista, muy
compartían. Los enemigos eran los ingleses, que nos habían impuesto las sanciones, es decir, por causa de guerras de África. No prohibían de importar café, chocolate, quindi... Claro, nadie duda de tu posición antifascista, No, y lo aclaramos. Pero no tenía tiempo. Y espero que la mía tampoco, a pesar de que soy peronista. Puede que en Europa duden. Pero, claro, es cierto, los países nacionalistas, extremadamente nacionalistas, eran curiosamente los países capitalistas más débiles, sí, y por eso se cierto. imponen esos sistemas, mientras que los países capitalistas con colonias Eran y demócratas. sistemas imperiales eran Ocupaban- demócratas. Y ahí hay una ocupaban clave las colonias. histórica. Los más buenos eran los más malos Los fuera más de las malos. fronteras. Es verdad. De cualquier manera, bueno, Italia por eso busca un destino africano, ¿no? Sí, no. Después pasé algunos años de la guerra entre 42 y 45 en el sur de Italia, en el país, en el lugar donde había nacido O sea mi que padre. fuiste un emigrado dentro Un de emigrado Italia. dentro de Italia. Y Sí, no es fue- una exageración eso, ¿no? No, Porque es muy absolutamente. distinto. Y sobre todo era un emigrado en el sentido opuesto, es decir, que generalmente después de la guerra los emigrados venían del sur para ir al norte. Ajá. Pero yo me soy ido del norte al sur para vivir al campo con la familia de mi padre, donde he pasado mi infancia. Y cuando aprendí también tanto bien el calabrese, que cuando me volví a Turín en el 45 me batían mis compañeros como un terrone. Los italianos de origen aquí saben que es un terrone, es uno del sur que va al norte, que, como decir, considerado como un minus abex. Ese problema continúa, ¿no? Todavía. Sí, pero no. Ahora, quizá, solo los únicos que consideran los del sur como terrones son los de la Liga Norte, que son aliados de Berlusconi en el gobierno. Yo espero que van a terminar los dos, sia Berlusconi que la Liga. Así. Evidentemente, bueno, tus orígenes son humildes, entonces tuviste... Humildes es un eufemismo. Son Pobre. muy pobres. Padre miserables. policía, madre costurera. ¿Eras católico además o cómo llegaste a ser católico? Llegué a ser católico porque a un certo punto, cuando me volví a Turín de la Calabria, donde había sido como un chico de 6, 8 años, sin mucha... sí, haciendo el servicio de la misa, era un chiericchetto, come si dice, ¿qué es un chiericchetto? Un enfant du cœur, uno que sirve la misa. Monaguillo, decimos en español. Pero no tenía una gran experiencia religiosa, hacía lo que todo el mundo hace. Me volví a Turín, estaba muy solo porque me gustaba leer. Esto era ya un signo quizá no sé de qué. E quindi passavo días quando non io alla scuola stavo leggendo sempre Jack London, era un periodo che se pubblicavano libros de Jack London. Las dos señoras que tenían una droguería a la esquina donde yo vivía, que eran dos muy católicas, que se llamaban también le sorelle de Gasperi, porque de Gasperi era el gran presidente del Consiglio, el gran cabo del gobierno católico desde ese momento. Ellas no se llamaban todavía absolutamente de Gasperi. ¿Eran sorelas por hermanas religiosas? Hermanas religiosas, no eran hermanas entre ellas. Eran hermanas. No, eran hermanas. Eran hermanas entre ellas, hermanas porque entre acá le ellas, decían. no. Eran hermanas entre ellas, se llamaban las hermanas de Gasperi porque eran las hermanas católicas, las dos. E quindi dicen a mi mamá, ¿por qué no lo envía al oratorio? ¿Qué es el oratorio? La parroquia, donde los chicos juegan y tal vez son molestados por los curas, pero yo nunca. Tal vez me pregunto si era tan feo o no sé. Nunca, los curas nunca me molestaron, lo tengo que decir. Me enseñaron muchas cosas. Devenía un buen católico practicante, tomaba muy en serio mi vida. Yo hasta los 24 años he sido a la misa cada mañana tomando la comunión. Es decir, que no cometía muchos pecados, sino tendría que confesarme inmediatamente. No te molestaron, pero hablaría muy mal del comunismo, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, no. Porque es una época donde incluso en Italia existe la posibilidad de que el comunismo tome el poder. Sí, efectivamente ese era el problema, que
Yo me recuerdo que en las elecciones de 48, cuando tenía 12 años, ya participaba al poner pancartas, manifestos. Católicas. Absolutamente, sí, católicas y demócratas. Siempre he ayudado a la democracia cristiana en la política. Nunca voté, porque cuando devení en edad de votar ya no era más. Ya eras del otro lado. Pero efectivamente ha sido un periodo de gran experiencia, sobre todo porque los católicos políticos de este periodo no eran tan reaccionarios como hoy. ¿No? Eran gente que venía de la guerra partisana, había gente como el alcalde de Florencia, La Pira, que era un gran católico de izquierda. En relación a este periodo que se habla todavía ahora de gatto comunisti, que un diario comunista italiano ha trasformado en gatto comunisti con un gatto, ¿no? Pero es bastante, no, yo soy contento de esta. En la Argentina la palabra gato, después te explico, tiene otro sentido. Disculpa. No es mala palabra, no, es un animalito, pero se utiliza para otras cosas. Determinado uso. Bien, o sea que evidentemente en la primera etapa fuiste un buen católico, un monaguillo. Un dirigente de la juventud dirigente católica. De la juventud, bueno, y creo que entonces estamos cerrando el primer bloque. Nos queda el misterio de cómo pasaste de todo eso a lo demás. Y es verdaderamente una intriga de velarlo, así que vamos a ir al bloque siguiente. Bueno, Gianni, la verdad que te agradezco porque realmente, como decía al principio, las claves de una vida están siempre en el punto de partida, ¿no? En esa arcilla blanda que somos de jóvenes, de chicos, de niños. Entonces vamos a develar cómo pasás de niño católico, monaguillo, humilde, pero hay una clave, leías, y supongo que debes haber tenido maestros. A mí me gustaría ver cómo se da ese cambio y si hubo maestros, quiénes fueron y qué aprendiste de ellos. Uno al cual deseo exprimir mi gratitud, que se murió hace algunos años, era mi director de espíritu, que era un gran estudioso de Santo Tomás, que me enseñó muchísimas cosas filosóficas cuando todavía iba al liceo. Después, cuando me fui a la universidad, como mis intereses eran básicamente teológicos y políticos, como ahora más o menos, buscaba una facultad donde se pudiera cultivar estos intereses, porque no había ya una facultad de ciencias políticas, pero muy poco distinguida de la facultad de Derecho, quindi no me interesaba. Fue a filosofía. Estudié filosofía con un profesor que era un gran fundador del existencialismo en Italia, que se llamaba Luigi Pareson, que en este momento era un joven filósofo muy brillante y que había escrito una grande obra sobre la estética. La estética era un problema filosófico importante para los italianos porque el gran filósofo de los años del fascismo había sido Benedetto Croce, claro, que era básicamente un estudioso de estética, de arte, etc., y también de filosofía política. Y Pareson había propuesto una estética alternativa a la de Croce, que era muy idealista. Pareson insistía sobre la práctica productiva efectiva del artista. Cuando yo llegué a la universidad, Umberto Eco había terminado sus estudios con este mismo profesor, era su asistente, y trabajamos juntos con Eco y un otro italiano que ha devenido bastante importante después, Furio Colombo. Trabajamos en la televisión. Yo he hecho 100 emisiones en directo. Estamos hablando de los comienzos de la RAI. Sí, el comienzo de la RAI, Radio Televisión Italiana, 1954, que había sido ocupada por los católicos de izquierda. Y que el gran capo de la RAI de este momento se llamaba Filiberto Gualo, un ingeniero muy enérgico, una especie de Amintore Fanfani. Los que se acuerdan que era Fanfani,
uno un po' basso e muy... Ah, sí, del tipo gladiador romano, sí, digamos. gladiador ¿no? romano, pero un poquito más, un poquito más bajo. más bajo. Bueno, Guala era un tipo muy serio que para hacer entrar gente en la RAI había hecho un gran concurso nacional público, donde los jóvenes de 20, yo era los más pequeños, pero cuando se terminó el concurso, Guala se encontró con jóvenes actores muy bien impostados, con pronuncia italiana, o con diaristas, periodistas de crónica negra, etc. Insomma, Guala quería otro. Y buscó en las asociaciones juveniles católicas 3 tipos, mí mismo, como el más pequeño, Eco y Umberto Eco e Furio Colombo. E quindi, Umberto Eco es de tu generación. Umberto Eco es 4 años más que yo. Ah, 4 años más. Porque había terminado su estudio académico cuando yo entré. Ajá. No era un simpático personaje, efectivamente, era un dirigente de la juventud estudiantil católica en el momento en que lo encontré. Hemos trabajado bastante bien juntos y justamente yo trabajé con este profesor Parison, con el cual preparé una tesis sobre el concepto de poiein, de hacer, en Aristóteles, que è divenuto un libro que no es, yo creo que es bastante serio. Es tu primer libro. Pero durante los estudios académicos había empezado a leer la dialéctica de Adorno, todas estas cosas de la escuela de Frankfurt. Teodoro W. Adorno. Sí, que inspiró a Cortázar a ponerle el nombre a su gato. ¿Ah, sí? Se llamaba así. Teodoro el gato W. de Cortázar se llamaba Teodoro W. Adorno. Chiste de Cortázar. No, que Adorno ni se debe haber enterado. Questo era un momento importante perché terminada la tesis sobre Aristóteles yo quería estudiar, era un'anticipación de postmodernismo, porque como católico, que era todavía, quería una crítica de la modernidad que no sea puramente el revés de la modernidad. ¿Qué sería el revés? ¿Sería el marxismo o el comunismo? Sí, que sia. E mi interessava tutto questo e quindi empecé a discutir con Parison de qué quería hacer. Dice, ma no estudiar Adorno, que es un señor que vive todavía, no es un clásico. Studia piuttosto a Nietzsche. Empecé a estudiar Nietzsche. Mi ricordo che leí por la primera vez el ensayo sobre la historia de Nietzsche en un refugio alpino a 3.500 metros al pie del... ¿Tú viste lo que se dice? Algunos dicen que todas las religiones comienzan en lugares de mucha altura. Y después... Es decir, sí, desde todas, porque parece ser que allí falta el aire en el cerebro y se produce el religae. Vos tuviste tu religae con Nietzsche. Una crítica antirreligiosa. Pero debe ser bueno leer a Nietzsche con un poquito de... Él también creía vivir siempre en las alturas. Seguro. Pero, no, el punto es que empecé a estudiar Nietzsche y Heidegger publicó justamente en 1960, el año después de cuando terminé mi tesis, un enorme libro sobre Nietzsche, que yo tenía que leer, 2 volúmenes sobre Nietzsche de Heidegger. He tenido que leerlo con el vocabulario alemán, porque no había ninguna traducción. Pero me apasioné muchísimo todo esto grupo de pensadores, decimos Nietzsche, Heidegger, Nietzsche. Y esto fue un gran momento para mí porque aprendí el alemán, gané una beca de la Humboldt Stiftung para pasar 2 años en Heidelberg, 62, 63, 63, 64, donde estudié con Karl Löwit, Hans-Georg Gadamer, cosas así. Y después devino al volverme, devino profesor, decimos provisorio, temporario de estética en la Universidad de Turín. Y el encuentro con Gadamer, Heidegger, etc., fue decisivo porque encontré la hermenéutica, la teoría de la interpretación, empecé a leer más intensamente a Heidegger. Questo era un periodo en el cual abandoné la religión o no. Esto es interesante a saber porque cuando pasé los 2 años en Heidelberg,
no llegaban todavía muy rápidamente los diarios italianos, porque llegaban 3 días con retraso, etc. Y no leyendo más diarios italianos, terminé de ir a la misa. No, es extraño. ¿No te gustaba el cine? No, sí, pero no la mañana del domingo. No había. No, el punto es que mi educación católica había sido talmente cattocomunista, talmente ligada al compromiso social político, que cuando me alejé de este ambiente, básicamente no me sentía más comprometido. Lo que es interesante, comparándolo con el hecho que en 68, cuando los jóvenes italianos, europeos también, intentaban hacer la revolución y no lograban hacerla, iban a hacer la experiencia mística, pero no ¿dónde? No en las iglesias, en India. Es decir, interesante eso. No, es decir, que incluso la Iglesia Católica Italiana había sido siempre un factor de moralización bastante buena, pero sin misticismo. E quindi mi esperienza alemana de cuando decimos alejé, sí, de la Iglesia por razones de vida, no me interesaba más, etcétera, etcétera. Y leí obviamente Nietzsche, que no era exactamente un pensador cristiano. No, para nada. Pero nunca se sabe. Pero, sí, en el tema de Dios tenés tu punto de vista en relación al modo en que Nietzsche dice que Dios ha muerto, ¿no? Sí, esto que Dios ha muerto, él lo dice incluso explícitamente. No es el Dios, es el Dios moral que se ha muerto. El Dios moral es el Dios de Sócrates, el Dios que garantiza que hay un orden racional en el mundo. Y a mí este Dios efectivamente me interesa relativamente, porque decimos es el Dios de la metafísica griega, el Dios también de la teología oficial católica que yo no compartía mucho, e quindi toda una problematica que me hace. Pero el punto es, puede ser que son los orígenes que contan aquí. Yo nunca me sentí un antirreligioso básico. Intenté siempre, quizá por razones de afecto verso hasta mis orígenes, es decir, que no tenía grandes razones para devenir ateo, sino obviamente las razones que todos los adolescentes tienen, que el sexo preme. Pero yo había aprendido, lo que practico todavía ahora, a no mezclar mi vida sexual con mi vida religiosa. Bueno, mencionaste a Gadamer como una influencia importante y él escribió: toda experiencia de verdad es una experiencia de interpretación. Y en tu obra irrumpe un punto difícil de reducir a la mera interpretación, que es el concepto de caridad. Hay un libro tuyo que se llama Creer que se cree, donde decís que el único significado de la palabra pecado es qué pena o qué pena. Me gustaría porque me parece que tiene que ver con este puente que hay. Sí, es decir que cuanto a la interpretación es obvio que la experiencia de la verdad no es la experiencia de un hecho que constato como tocando con mano, sino recibo un mensaje que reelaboro continuamente. La interpretación obviamente se habla de interpretación sobre todo cuando se trata de mensajes de palabra o también de una música que se trata de seguir, etcétera, que pasa a través de mi propia reelaboración. Pero es posible que el encuentro con lo real exterior no sea interpretación. ¿Por qué? Lo encuentro con lo real exterior, lo que nos enseñó ya Kant, pero de una manera un poco no tan hermenéutica, pero Heidegger sobre todo. Lo encuentro con lo real exterior es condicionado, hecho posible por un sistema de prejuicios, de expectativas. Tengo un amigo que tal vez me dice: estoy leyendo, ¿qué lees? Un libro. Sí, pero ¿qué libro? Y cuando uno elige un libro por leerlo, siempre sabe ya lo que busca, si no, ¿por qué lo tomaría? Esto es una experiencia básica de la interpretación, es decir, que nunca me llega algo totalmente imprevisible. Obviamente hay cosas que desmienten lo que esperaba, etc. Pero
básicamente toda experiencia es experiencia interpretativa, en el sentido que siempre yo me acerco al mundo con necesidades, intenciones, intereses. Si no tendría interés, no tendría ni siquiera interés a mirar el mundo. Cuando tú ves un espejo absolutamente pasivo, pasivo no, perché un espejo pasivo chissà cierra los ojos. Quindi, allora, questa è l'interpretazione. Perché tutto questo tiene che essere incluso con la caridad, eccetera? Perché la teoría hermenéutica me enseña cómo sustituir el diálogo con otro a la pura constatación de los hechos. Yo nunca hago experiencia del mundo sino a través de otras personas que me hablan del mundo, me preparan o comparten conmigo o me corrigen. Cuando me dicen, ma scusa, ¿qué piensas tú? ¿Es loco? No, ok, me corrigen. Pero siempre la experiencia del mundo es una experiencia interpersonal. Lo que cuando yo digo que en la filosofía del siglo XX, incluso un personaje como Habermas, el concepto de verdad ha sido más y más sustituido por el concepto de intersubjetividad, pero la intersubjetividad de caridad. Porque si tú tomas a Wittgenstein es un gran pensador austro que vivió en Inglaterra sobre todo, cuando él dice que nosotros hablamos diferentes lenguajes dependiendo de la situación en la cual estemos. Si jugamos al fútbol, aplicamos la regla del fútbol, pero que no hay un absoluto metalenguaje en el cual decidimos cuál lenguaje elegir. Siempre nos encontramos tirado, arrojado en una situación que nos requiere hablar un lenguaje, un otro, etcétera, etcétera. Al final, la falta de un metalenguaje significa que yo cuando acepto de jugar al fútbol con ti, por ejemplo, es porque tengo atención a ti. Es como un acto de caridad. Respetar las reglas de la lengua es respetar los otros. ¿Y cuál sería la pena entonces? Lo que pena. La pena es el pecado. El pecado, digamos. Sí, porque en italiano se dice qué pecado. Qué pecado. Bueno, acá también decimos es un pecado. Sí, es un pecado. Sobra comida y decimos qué pecado. Qué pecado dejarla. Sí, es que efectivamente la pena es decimos, el pecado no es haber violado alguna norma natural, como siempre dice la Iglesia Católica, que impone sus propias leyes con la tesis que son naturales, que quindi todos, incluso los católicos, tienen que respetarlo, que es absolutamente, obviamente, cuando la Iglesia Católica tiene mayoría en un Estado que puede imponerse a las leyes civiles, es el desastre, como en Italia. Italia claro. es una colonia del Vaticano, sin derecho de votar por el Papa, porque obviamente no. Pero, contra eso luchó Garibaldi, digamos. Sí, entre otros. No, efectivamente, la idea que el mal no es lo que viola algo, porque naturalmente que tiene el derecho de estar, pero que viola la libertad de un otro frente a mí. Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, hacer mal a mi gato es un pecado porque yo lo quiero simplemente, pero no respeto a mi gato porque las criaturas vivientes tienen el derecho de vivir, porque si no las células del cáncer tienen el derecho de vivir, etc. Hay siempre como una mediación de tipo intersubjetivo, incluso con los animales con los cuales no tenemos una comunicación verbal explícita, pero con los cuales tenemos, a mí por ejemplo un mosquito no me da problema de matarlo, pero un gato sí, por ejemplo. Lo sé que es una perspectiva pequeña, es decir, es una perspectiva un poco mafiosa, porque yo respeto los que me semejan. Quindi, lo menos me semeja. Es tu paso por el sur de Italia, me parece. Sí, yo creo que el otro día he inventado las Islas Comoras, porque hay las Islas Comoras. Pero hablando con uno me ha dicho, Comoras, digo, Comoras. No, ok. No es un especismo, es decir, que siempre
se trata de ampliar el territorio donde hay hermanos, quindi incluso los animales, incluso las mujeres, ¿no? Incluso, digamos. No, hay un chiste famoso donde un tipo habla con su perro y dice, sí, este año es el año de la mujer, pero el próximo año va a ser el año del perro. Incorrección. Bien, vamos a seguir en el próximo bloque hablando de estos temas y viniendo un poco para aquí, para Sudamérica. Te encontraste con ese mundo cristiano, católico, pero también luego te encontraste con un mundo de certezas metafísicas, buscando verdades absolutas. Estamos hablando de las verdades absolutas que del siglo XIX invaden el siglo XX, sí, como el marxismo. Y uno de tus temas centrales fue una propuesta filosófica que es la de el pensar el pensamiento débil. Sí, es importante. Que es la clave, que es el centro, por eso no quiero que se acabe el programa. Si no, tendríamos un programa débil. Absolutamente, hacemos un programa expreso por esto. No, el pensamiento débil es bastante simple, es decir, que como la presencia del objeto siempre tiene un carácter autoritario, es como un muro contra el cual... ¡tac! Es una discusión que he tenido también con Eco una vez. Dice, separar la realidad, está allá, es un muro. Sí, pero mi actitud humana es de destruir el muro, no de adorar el muro, hay un muro, etc. Esto es bastante importante porque el ser, si es considerado como, esto es la enseñanza de Heidegger obviamente, si tú consideras el ser como el objeto, él te corta toda libertad. Heidegger al comienzo era también un filósofo católico en Alemania, donde tenía el problema de la libertad. ¿Cómo se puede decir que el hombre es libre si Dios existe desde siempre y sabe todo? Si Dios es el Dios de la metafísica griega, obviamente todo el problema del ser y el tiempo, etc., es esto en Heidegger. Ahora, para mí, la manera de interpretar a Heidegger es tomar en cuenta que los absolutos en la historia del Occidente, incluso del Occidente cristiano, etc., se han consumido progresivamente, porque, por ejemplo, hemos pasado de la autoridad divina de los reyes a las constituciones, a las democracias, etcétera, etcétera. El sujeto mismo, que con Descartes se consideraba la certidumbre, pero cuando Freud llegó a decirle, pero tú crees saber seguro esto, pero puede ser que tú has digerido mal ayer por la noche la ensalada o porque tu abuela te ha tomado cuando robabas la marmelada, etc. Todo lo que consideras tu absolutez se disuelve en otra manera. Ahora, esta consideración para mí es muy importante porque da razón sea a Nietzsche, sea a Heidegger, porque Nietzsche habló del nihilismo, es decir, que la filosofía occidental, la civilización occidental ha salido de un momento de extrema rigidez metafísica, Platón, Aristóteles, etc., hasta el positivismo, donde el hecho era solamente lo que es hecho por el cientista, es decir, por el científico, es decir, algo hecho para el sujeto. No hay más un ser objetivo, sino hay los experimentos, las producciones, la conexión entre ciencia y tecnología, es muy importante. De otro lado, Heidegger dice que el ser no se puede identificar con el objeto, si no perdemos toda libertad. Heidegger empezó al comienzo del siglo XX a polemizar contra la metafísica, que dice, bueno, ¿qué importa la metafísica? Sí, pero la metafísica era lo que él nombraba metafísica, era la idea de un orden objetivo del mundo. Pero este orden objetivo del mundo era el que justificaba
la línea de montaje de Chaplin en tiempos modernos, es decir, la racionalización absoluta de la sociedad. Pero también el mundo del nazismo, de que Heidegger, digamos, de alguna manera forma parte... Sí, pero Heidegger devino nazista por buenas razones. No, adesso no quiero... es interesante. Sí, no, porque no quería permanecer un filósofo fuera de la historia. Y en 33, 35, cuando devino nazista, la Alemania era una condición desesperada, es decir, que la gente no tenía el dinero para comer. Gadamer me contaba de cuando vivía en Marburgo, donde se reunían los filósofos, Bullmann, Gadamer, etc., en la casa de uno de ellos para no consumir demasiadas candelas, luz. Y leían juntos La guerra y la paz, que era un libro bastante grande para pasar todas las noches. Era la miseria total, quindi io comprendo che io sé che non habría nunca tenido que ser nazi, pero... Lo estás ubicando en una historicidad, digamos, en una circunstancia histórica y no lo juzgás desde el futuro de él, sino desde el presente actual. Yo hago siempre una confrontación entre... Habermas, una vez que he dicho esto en su presencia, se enfadó muchísimo, quindi lo repito con prudencia. Hago la comparación entre Heidegger y Cassirer. Cassirer era un gran filósofo neocantiano alemán, judío que ha tenido que emigrarse, pero que ha podido emigrar porque era rico. E quindi permaneció siempre un buen neocantiano que sistematizaba todo, las facultades, el simbolismo mítico, la ciencia, etc. Heidegger, cuando encontró a Cassirer en los años 30, se sentía como un campesino de la Floresta Negra que era involvido mucho más en la vida de su pueblo, obviamente. Quindi ha hecho el error de escometer sobre Hitler, obviamente. Pero yo no lo justifico, solamente digo que era una manera por él de abandonar una posición neutral filosófica y de devenir lo que, por ejemplo, Lukács en el mismo tiempo devino comunista stalinista. Bloch también, es decir, los que sentían... Que competían a ver quién producía más muertos, además. Sí, obviamente, sí, el pensamiento débil, de alguna manera, tiene que ver con esta síntesis de Nietzsche de Heidegger. De Nietzsche de Heidegger. Y que en tu caso te deviene en una suerte de catocomunismo o de católico. Sí, porque decimos que el pensamiento débil al final piensa que la única posibilidad de emancipación humana no sea la de realizar un modelo preconstituido, el hombre ideal, etc. Es de liberar posiblemente el hombre de todos los absolutos que implican violencia. Yo nunca he visto un nihilista que hace una guerra de religión, pero he visto muchos curas que hacen guerra de religión, o muchos absolutistas como Bush que hacen guerra para instituir la democracia en Irak, en contra, con bombas, etc. Quindi el punto del pensamiento débil es cómo el ser no es. Sí, bueno, aquello del sueño de la razón fabrica monstruos, ¿no? Sí. Ser tan razonable y pensar fuerte. Sí, que deviene absolutamente. No, para mí es bastante, yo lo encuentro muy cristiano también, porque pienso, el pensamiento débil, lo digo siempre, es la única filosofía cristiana en el mercado. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de la disminución de Dios. Dios, cuando se encarna en el Evangelio cristiano, abandona su trascendencia. No los llamo más servidores, pero amigos, que significa descender. Hay una palabra en San Pablo que es la de, kenosis, que es el Dios que se reduce. Y cuando yo hablo de pensamiento... Que encarna, digamos. Se encarna, pero se encarna reduciendo su propia trascendencia. Yo no sé hasta qué punto tengo que tomar esto a la letra, literalmente, pero sé que si hay un proceso de civilización es el proceso de debilitación de los absolutos, de reducción del objetivo al intersubjetivo, de la verdad a la caridad. Esto es básicamente. Bien. Un tema que me preocupa en relación al pensamiento tiene que ver con el eurocentrismo. Es decir, yo tengo la sospecha
de que la mirada europea en torno a nuestro mundo peca de una cierta deformación, que le cuesta mucho a un europeo entender esta realidad que llaman precisamente periférica, por una cuestión de ubicación en el mapa, pero también por un cierto retraso al desarrollo capitalista. Hay un capítulo magnífico de García Márquez, en que estando su personaje Bolívar rodeado de pensadores europeos, golpea la mesa y grita: carajo, déjennos vivir nuestra Edad Media en paz. ¿Qué opinas de esta? Es decir, ¿se puede desde Europa concebir un pensamiento verdaderamente universal? Yo absolutamente creo que no hay un pensamiento universal. Incluso el pensamiento... Eso es pensar débil. Sí, pensar débil significa también admitir que hay verdades relativas al lugar, a la situación histórica, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Obviamente, cuando yo digo esto, por ejemplo, afirmo un principio universal, es decir, se tiene que ser debilistas todos, esto no lo sé. Yo creo que en este momento, en Occidente, con toda la historia del eurocentrismo pasado, del imperialismo, etcétera, lo que puede hacer un pensador, decimos, decente, serio, es autocriticar este universalismo, sin pretender imponer otro universalismo, ni siquiera el universalismo del pensamiento débil. Quindi cuando digo que Heidegger se hizo nazista por buenas razones, no haciendo un error obviamente, era que él no quería ser un pensador universal, quería ser un pensador que responde a una condición histórico determinada, que era solamente no la de la Alemania, sino del Occidente compartido entre comunismo staliniano, capitalismo norteamericano, y él apostó sobre Hitler como alternativa. Absolutamente. Claro. Sí. Acá en Argentina tenemos un gran pensador, Arturo Jauretche, cuya consigna central era pensar en argentino. Sí, esto lo sé. Y decía además otra cosa: lo universal es lo nacional visto con ojos... Sí. Lo nacional, decía, es lo universal visto con ojos concretos. Claro. Sí. No, esto lo pienso yo también. Por ejemplo, frente a América Latina, yo siempre he tenido esta actitud, hoy por muchas razones políticas, me parece el futuro de Europa. Latinoamérica, yo he dado, creo, en Ecuador, una pequeña ponencia a los historiadores de la universidad intitulada Latinoamérica como futuro de Europa. Porque sí, parece paradójico, pero lo que pasó en Latinoamérica en las últimas décadas, con el cambio de muchos gobiernos, con la victoria electoral de otra gente, sí, incluso obviamente Cristina aquí, pero también Chávez o Evo, etcétera, es el único ejemplo de política no sin desesperación que se puede ver hoy en el mundo, porque los grandes poderes económicos como China, India, etcétera, pero no son políticamente significativos, no son ejemplos. Ahora, igual leyéndote, noto que para interpretarlos y definirlos tenés que valerte, y esto es razonable, de categorías europeas. Por ejemplo, que has definido a la Venezuela de Chávez, la Cuba de Castro. Has dicho que tienen las características de un régimen soviético todavía no estalinista, pero auténtico. Podría ser, pero por ejemplo, yo ahora... Es la necesidad de explicártelo a vos mismo. Yo me llamo comunista ahora, porque como se terminó, digo siempre, se terminó el comunismo real, que vive el comunismo ideal. El comunismo ideal era lo de Lenin, es decir, electrificación más soviets, es decir, progreso económico, desarrollo y poder popular lo más expandido posible, lo que no se realizó obviamente después en la Rusia staliniana. Pero atención, yo no sé si era solo la falta del sanguinario, del sangriento Stalin, era el hecho que eran presurados de todos los estados capitalistas alrededor y han tenido que construirse los rusos como Estado capitalista fortísimo. Si Stalin no había hecho todo esto, probablemente Europa hoy sería nazista, porque nos han salvado los norteamericanos, nos ha salvado Stalingrado, nos ha salvado los carros soviéticos, etc. Yo creo que hay una enorme, digamos, es comprensible que la categoría nacional,
que es muy válida para nosotros, sí, sea difícil de asimilar para un europeo donde lo nacional inmediatamente denota Franco, Stalin, Hitler, mientras que para nosotros denota defendernos de quienes eran los verdaderos ocupantes, es decir, los ingleses y los norteamericanos. Yo tengo una deuda con Latinoamérica exactamente por esto, porque empecé a considerar la identidad nacional encontrando gente de Ecuador, de Perú, de varios países de Latinoamérica, no como una caja que corta mi libertad, pero como un argumento para liberarme. Es decir, que yo siempre fui un enemigo de la identidad, de todo tipo, porque la identidad te cierra dentro de una cosa. Es tradición y no es personalidad ni creatividad. Pero el punto es que tal vez la reivindicación de la identidad es un instrumento de liberación. Es lo que pasa exactamente con Bolivia, con los estados latinoamericanos. Quindi yo tengo, con toda la admiración que tengo por América Latina, incluso por esto, imagino un desarrollo de la identidad nacional que no sea la experiencia del fascismo italiano o del franquismo en España, que sea una experiencia revolucionaria. ¿En contra de qué? Contra la multinacionalidad capitalista todavía dominada por los Estados Unidos. Quindi soy un gran admirador de Latinoamérica. Desmentís, por suerte, aquello de que ser intelectual y pensador lleva al pesimismo. Y creo que tiene que ver con que metés los barros, metés los pies en el barro de la historia. Desde ya te quiero agradecer muchísimo. Nos vas a seguir iluminando en las charlas y conversaciones y te esperamos, por supuesto, de nuevo en Buenos Aires y en nuestra casa. Gracias. Muchas gracias.